Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por atender esto en YouTube. Gracias, José, por estar atendiéndolo en la sesión en vivo. Estamos ya en el tercer día de gestión de la calidad, en donde el día uno hablamos un poquito de la parte de la historia de la calidad, de la evolución de la calidad a partir desde la prehistoria, y que fue subiendo un poquito de tono en la parte de la era egipcia, la era china, la era babilónica, con el ojo por ojo, diente por diente, y después nos desarrollamos en la revolución industrial para terminar después ya a poco tiempo después con la guerra y la posguerra. ¿Sí? Y fue evolucionando poco a poco hasta llegar al concepto de calidad total, que tiene que ver con producir bien y aparte atender bien a tus clientes, por así decirlo. El día de ayer estuvimos hablando de también ciertos autores, estuvimos hablando del ciclo de Deming o Deming, por así decirlo, fue uno de los autores de hablar de la mejora continua. Muchos de los ingenieros en gestión empresarial utilizan mucho el ciclo de Deming, que tiene que ver con planear, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Que tiene que ver con en pocas palabras de estar revisando constantemente, de que algo se haga muy bien. Sí, también hablamos un poquito de Kaoru Ishikawa, si lo han de recordar un poquito con la parte del diagrama de espina de pescado, ¿sí? Que Ishikawa veía la calidad de alguna manera como una cosa que se debe detectar, ¿sí? Que se debe detectar y ver las causas raíces o ver la situación desde raíz para poderle dar una solución. También vimos a Phil Crosby, que de hecho fue el primer autor que vimos, ¿sí? Que hablaba sobre el sistema, o él hablaba sobre un cero defectos, ¿sí? Este señor hablaba sobre la manera de cómo hacer o cómo influir en el personal para buscar el cero defectos, pensando que de alguna manera u otra llegar a cero defectos a nivel de empresa grande es muy, muy complicado, casi utópico, pero que de alguna manera u otra, a través de una línea de acción, de comprometer a la gente en la calidad, buscar eso como tu objetivo primordial, ¿sí? Y que se diera tan sentado que de alguna manera ya no tuvieras que ni que revisarla. Otro de los que hablamos el día de ayer fue José Moses Jurán, que Jurán hablaba de que la calidad tiene un pico de aprendizaje, pero que es necesario implementarla porque después se disminuyen costos, ¿sí? Por ejemplo, si tienes una merma del 15%, hablaba ayer, ¿sí? Y que sucede algo, ¿sí? Que tú modificas para hacer protocolos de calidad, a lo mejor por un tiempo tienes 18, 19, pero después al empezar a implementar mejor los programas de mejora continua, bajas a 5, 4, 3, hasta a veces llegar al 0 punto de fracción, lo que hacen en algunas tiendas comerciales. Por ejemplo, la merma, o por ejemplo, ciertos procesos que a lo mejor están viciados, ¿sí? Y por último, vimos otro autor que se llamó Shigeo Shinjo, ¿sí? Que Shigeo Shinjo fue el que trabajó muchos años en Toyota, y dentro de Toyota fue el precursor del sistema Just in Time, en donde de alguna manera se manejaban con pocos o cero inventarios y podía desarrollar cosas. Pero también desarrolló algo que para los ingenieros es muy importante, que es el sistema Pokayoke. El sistema Pokayoke, en pocas palabras, es uno que de alguna manera u otra, por ejemplo, elimina o trata de eliminar desde su concepción los elementos las fallas de la calidad. Por ejemplo, alguna instalación eléctrica o algo, antes podían tener instalaciones, por ejemplo, en donde la gente fácilmente se pudiera equivocar, pero si desarrollas ergonómicamente el producto o el servicio para que simplemente o solamente de esa manera pueda funcionar, en ese momento estás disminuyendo las problemáticas. Ejemplo de ello es, por ejemplo, en tu celular. En el celular tienes una entrada de una manera, otra entrada de otra manera, de tal suerte de que si por más que quieras y quieres meterle un artefacto diferente a lo que debería ir ahí, simplemente no entra.
Entonces, ahí garantizas que no exista un error. Nada más faltaría que no lo pudieras meter al revés, ¿sí? O sea, si lo intentas meter al revés, que simplemente no funcione. Y así sucesivamente con algunas entradas o con algunas cosas que simplemente se hacen y se diseñan con la finalidad de que la gente no se pueda equivocar. Muy bien, muy bien. El día de hoy, la concepción del día de hoy es hablar sobre conceptos de la más bien, generalidades de la calidad total y recordar un poco sobre herramientas de calidad. Sí, de hecho, en una materia conmigo vieron unas herramientas de calidad, pero las vieron un parte de las nuevas y a grosso modo. En esta materia vamos a vernos un poco más a detalle. ¿Sí? Recordar, o nada más para tenerlo en consideración, que la asistencia en sesiones virtuales es 20%, actividades de Classroom otro 20%. Recuerden que las actividades se dejan en el día y en caso de no resolverlas con menor puntuación en los posteriores días. Exposición y retroalimentación, entre más días pasen, menos puntuación del original. Exposición y retroalimentación 20% y la idea es que me puedan retroalimentar a través de WhatsApp o algo por el estilo que les dejó que cierta actividad o etcétera, o que pudieran hacer en caso de que no, una exposición en video de unos minutos de qué fue lo que les estaba dejando, o más bien, qué les dejó a ustedes ciertas actividades. Un proyecto integrador de calidad en donde de alguna manera van a implementar la calidad en su trabajo, ¿sí? José en la obra, Mariana en la lavandería y seguramente Alexia en la venta en la venta que tenía de los sábados y domingos. Y el cuestionario son este viernes, el viernes que viene y el viernes 2 y el viernes 3. Ahorita sería el viernes 1, entonces no habría cuestionario, ¿sí? Pero la idea es que puedan resolver una especie de quiz o algo en donde puedan poner a prueba los conocimientos. Bien, entonces, generalidades de calidad total. Hay diversos autores de diferentes fechas. Lo dejo aquí como imagen en donde nada más agregamos a, por ejemplo, a Platón de hace muchos años que hablaba de la excelencia como superioridad absoluta o lo mejor la calidad. ¿Sí? De hecho, creo que es la concepción que nosotros tenemos alrededor de esa palabra. ¿Sí? Pero creo que ha ido más allá la calidad. La calidad habla más ahorita ya de crear intereses, crear grupos de valor y enfocarte tanto en tu proceso como en tu servicio. Si ahorita comparáramos qué productos de mayor calidad en cierto sector, vamos a encontrar que muchas veces son punta de lanza y nosotros asociamos la calidad con buenas ventas. Pero en realidad la calidad tiene que ver, o más bien, las buenas ventas también se dan por la calidad, ¿sí? De alguna manera u otra, esto es un ciclo. Si tú haces un producto de la mejor manera, pensando en satisfacer de más a tu cliente, el cliente va a tener una buena experiencia. A través de esa buena experiencia, tal vez y si acompañas con un buen marketing, tengas más ventas que las otras, que la competencia. Al tener más ventas que la competencia, la idea es que tengas más ingresos por ventas. Al tener más ingresos por venta, tienes la facilidad de comprar por mayor volumen y disminuir tus costos. Digámoslo así, si compras por volumen, siempre te bajan los precios. Y si significa que puedes llegar a tener más margen de operación y si también te puedes dar el lujo de contratar o pagar mejor a tus empleados y por ende tener empleados que estén más tiempo y te cuesten menos. No sé si se dan cuenta de ese ciclo de la calidad, en donde iniciamos con la calidad y terminamos con unos empleados contentos en nuestra compañía o con cierta incertidumbre laboral, que ahorita es algo bastante complicado. Entonces, cuando hablamos de calidad total o hablamos de todo un ciclo o todo un proceso, y quiero dejar bien en claro que es un proceso, es una serie de pasos que tenemos que hacer todos los días para poder desarrollar una actividad o desarrollar, en este caso, un buen trabajo. Dentro de un proceso existen entradas, recursos, salidas y un control. Y normalmente en la entrada es la materia prima
o las cosas que vas a necesitar para poder, la materia prima en sí o el proceso previo que a lo mejor requieras para hacer algo, o sea, una actividad previa o algo similar. Los recursos son los materiales que necesitas para poder iniciar dicha actividad que te toca a ti. La salida normalmente es el producto terminado después de que pasó por ti. Y el control es alguien verificando que tú estés haciendo de alguna manera u otra lo correcto. ¿Sí? Dentro de las empresas existen procesos clave, ¿sí? De alguna manera u otra, ese concepto lo quiero que lo dejen en procesos relevantes y procesos clave, los quiero que lo tengan muy claro porque después vamos a trabajar con algo que se llama ISO, ¿sí? Y con la parte de ISO, o en gestión de calidad 2, se habla mucho de tener unos procesos claves bien documentados. Parte del éxito de muchas empresas grandes tiene que ver con documentar procesos. Y entonces es fundamental tener esto en consideración. Bien, vamos también hablando un poquito de la diferencia entre calidad objetiva y calidad subjetiva. Dentro de la calidad objetiva, o más bien, la diferenciación de por qué es objetiva y es subjetiva a la vez. Es objetiva porque de alguna manera puedes referenciarte por órganos de calidad. En las industrias existen diferentes métodos para medir la calidad y dependiendo de tu sector. Y normalmente un órgano lo rige. En México, los órganos más comunes de la calidad, por así decirlo, que te puede poner un patrón de medida y a través de eso decirte es esto, por ejemplo, es ISO 9001. Otro de estos puede ser Seis Sigma, que puede ser a través de un sello de Seis Sigma. ¿Ok? Que de alguna manera u otra te va poniendo en la industria un parámetro de esto y esto es lo que necesito para que tú de alguna manera digas que tienes la calidad. En la industria de la alimentación, estábamos hablando el día de ayer en los videos que podría ser el certificado M o el código o el certificado H, ¿sí? Que tiene que ver con procesos de cocina de alguna manera, en el Secretaría de Trabajo, por ejemplo, para tener una habilidad extra, podría llamarse ahorita el certificado Conocer, que es un sello que te distingue y que te dice, si tú quieres ser o tener un diploma de tal cosa, tienes que tener esta actitud y de esta manera tienes que tener conocimientos. Muy bien, ok. Y por eso se dice que es objetiva, pero se dice que es subjetiva porque de todas maneras la calidad nace de juicios de valor de personas. Normalmente, inclusive en estos lugares que son tan rígidos como ISO 9001, Seis Sigma, Conocer, etcétera, a pesar de ser rígidos, nacen de un consenso de personas expertas en determinado tema. Y por eso también tiene una cualidad subjetiva. ¿Sí? De alguna manera u otra, el tener calidad o buscar un sello de calidad, lo que busca es una aprobación del cliente y es una aprobación del público en general. Y entonces nace de una percepción. Y recordemos eso, la calidad nace de una percepción. ¿Ok? ¿Y por qué es importante pensar en que nace una percepción? Porque tendremos que pensar cómo hacer que la gente perciba de nosotros una buena calidad. Bueno, calidad estática y calidad dinámica. La calidad es estática porque de alguna manera al hablar otra vez de criterios, de normas, de certificaciones, etcétera, 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 lo hace un fijo y un poco inmóvil, pero dinámica porque constantemente con los cambios que suceden en la sociedad y al ser subjetiva, ¿sí? Y al nacer de personas expertas, el concepto de calidad ha ido evolucionando conforme a la sociedad.
Es decir, la calidad total como tal, la conocemos, nace en 1990, pero si estamos ya en el 2020, pasaron 30 años, ha habido pequeñas pero sustanciosos cambios, de tal suerte que podemos decir que es una materia en constante evolución. Por lo tanto, podemos definir que es estática por poner principios objetivos, pero al mismo tiempo dinámica porque cambia con cada cierto tiempo. ¿Sí? Y la calidad es interna y externa, pensando en que definitivamente involucra a toda la organización por dentro, pero también al mismo tiempo se vuelve, pensando en estructuras organizacionales, es un sistema abierto, porque de alguna manera u otra también permea el exterior. La calidad total se debe de voltear a ver en tus procesos, pero también en tus servicios y también de alguna manera en el entorno social. Digámoslo así, una empresa de calidad o una empresa que sea vista como una empresa con alta calidad permea el entorno social que tiene. ¿Sí? Entonces, es súper importante nosotros entender que también las sociedades desarrolladas tienen tienen por mayoría con conceptos de calidad más rígidos y tal vez con más altos estándares que otros sistemas menos desarrollados. Es más, puedo atreverme a dar una opinión al respecto, en decir, sabes, he visto sociedades de tercer mundo, por ejemplo, economías más desfavorecidas que las mexicanas, que de alguna manera si las observas, se siente que los preceptos de calidad son aún más bajos que las nuestras. O cuando vamos a países más desarrollados que el nuestro, de alguna manera las exigencias de calidad se vuelven aún muchísimo mayores, a tal grado de que si, por ejemplo, llevas a una fruta o verdura a un país muy desarrollado, te darás cuenta que las exigencias son demasiadas, comparado con otro tipo de país o con otro tipo de comercio, por no hablar país. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de calidad interna, hablamos de disminuir, de la receta de la abuela para tener éxito en una industria, ¿no? Disminuir costos y aumentar precios, pero de percepción del cliente, para de alguna manera u otra que la gente pueda de alguna manera tener más rentabilidad pensando como empresa, pero al mismo tiempo que de alguna manera le des más al cliente. ¿Ok? Y hablamos también de tener una mejor productividad. Una baja productividad en las empresas hace que tengan menos márgenes de utilidad y por lo tanto tengan mayores broncas. Yo soy fiel partidario de que se debe trabajar justo las horas necesarias para que se dé la mejor productividad. No se debe trabajar más ni menos. ¿Bien? Ok, y la calidad también tiene, perdón, era distintivo H, también tiene que le da calidad como conformidad de especificaciones. Uno de ellos es distintivo H, lo que estaba diciendo hace rato, de que distintivo H en este caso y código moderniza o distintivo moderniza, que es N, que están hablando sobre la comida, el sector de la comida. ¿Sí? Pero también otras industrias que se manejan u otras empresas de servicios que se manejan como ISO 9000. Al final del camino, lo que hace es, yo le llamo como un sistema de club. Por ejemplo, no, normalmente todas estas certificaciones no son obligatorias, pero ayudan. Ojo, tú puedes operar una industria o muchas de las industrias sin tener distintivos o certificaciones. Sí, tú puedes operar una industria tranquilo de la vida sin tener o sin cumplir la normativa. No. Y dentro de estos días van a saber la diferencia entre certificación y normativa. Pero de alguna manera u otra, tener una certificación ayuda a generar confianza en la gente. Cuando una persona ve, por ejemplo, en una cocina que tiene distintivo H, por sí solo ya está diciéndote que la cocina es limpia.
o por lo menos es lo que te trata de decir, que están todos los procesos bien definidos y que la cocina sea suficientemente limpia porque ya alguien dio la cara, que en este caso fue Distintivo H. Y entonces, la calidad cumple con especificaciones de expertos, ¿sí? Y por eso tanto es tan apreciada, porque es un respaldo de gente experta en el tema que le está diciendo al cliente, confía en él, cumple las expectativas, ¿ok? ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda que cumplas con especificaciones? Uno, más ventas. Dos, más confianza. De alguna manera u otra facilita la economía, ¿sí? Porque, bueno, de alguna manera u otra también estás hablando de que la gente recibe calidad y puedes permear dentro de la parte exterior, ¿sí? Y más nada. Ok, estamos hablando de los diferentes enfoques de los conceptos de calidad. Si se dieron cuenta, y para resumir un poquito de esto, hablaba de calidad objetiva y subjetiva, pero ojo, no significa que si es una, no es otra. Son todas al mismo tiempo. La calidad es subjetiva y subjetiva. Por esto es subjetiva y por esto es subjetiva, ¿vale? Por esto es estática y por lo otro es dinámica. ¿Ok? Interna y externa, y cumple especificaciones. Dentro de la calidad, dentro de lo más importante de la calidad es cómo poder controlar la calidad. Un poquito contra Philip Crosby. Creo que es importante en los primeros pasos de una empresa o de una microempresa, sobre todo pensando en este trabajo práctico que van a desarrollar, ¿sí? Desarrollar controles de calidad. ¿Sí? Desarrollar controles de calidad. Y la calidad que se puede medir es una calidad que puede, o más bien, o un proceso que se puede mejorar más que calidad, ¿vale? Vamos a trabajar, o bueno, vamos a recordar 7 herramientas clásicas y 7 herramientas nuevas, y después quiero que también trabajemos un poquito sobre otras herramientas como las 5 S, quiero que las tengamos a la mano, y un poquito de análisis de modal de fallos y efectos, ¿sí? Pero ahorita nos vamos a concentrar por lo menos en la hoja de recogida de datos. Mañana recordar un poquito de histograma, Pareto y Chicago. Muy bien. Y así sucesivamente durante la primera semana recordando herramientas de calidad, porque la idea es que ustedes las tengan muy a la mano. ¿Ok? La de hoja de recogida de datos, en realidad, más que como control, yo lo veo como el precursor del control. Es aquel en donde vas a vertir toda la información que después requerirás para establecer herramientas estadísticas y poder ver cómo mejorar cierto proceso o cierto producto. ¿Sí? Entonces, de alguna manera u otra, la hoja de recogida de datos no es otra cosa más que una hoja, literal, o un Excel, o cualquier lugar en donde le puedas vertir información. ¿Sí? A partir de eso podemos, por definición, tener 3 tipos de hoja de recogida de datos. Una de datos medibles, otra de datos cuantificables y otra de situación de defecto. Ahorita vamos a explicar cada uno. La hoja de recogida de datos medible es esta hojita de control que te decía, que de alguna manera u otra tiene esa bitácora de donde tú a través de una pluma, hoja y vas revisando cuáles son las situaciones que te tocaron. Normalmente, y como su nombre lo dice, cuando hablas de una hoja de datos medibles, son de aquellos datos que tienen algo de sistema métrico decimal. ¿Qué es esto? Por ejemplo, que quisieras medir el peso o los pesos que te están sacando cierta línea de producción, o que quisieras conocer la medida estándar de algo, ¿sí? Por ejemplo, o que quisieras medir la longitud de algo.
pensando en José ahorita que está aquí, a lo mejor pensando, tú puedes ver, no sé, que quisieras medir el estándar de los ladrillos que llegan. Vaya, ¿los ladrillos tienen una misma medida? Tal vez sí, tal vez no. Tal vez tengan algunos defectos o algunas situaciones que los hagan con diferentes medidas o con diferentes pesos. Y entonces, imagínate que tú tuvieras que esa curiosidad y que de alguna manera u otra midieras 50 ladrillos o que tuvieras 50 ladrillos durante cierto tiempo y que quisieras ver sus dimensiones. Y te das cuenta que a lo mejor unos miden, no sé, 50 centímetros, otros 60, otros 80 y empiezas a ver las variaciones. La hoja de datos medibles, en este caso, simplemente es tú analizando cada uno de estos 50 o 60 ladrillos que me diste para ver y poniéndolos tú en unas categorías. ¿Cómo lo hace esta imagen? ¿Sí? Si, en este caso no existe todavía ningún análisis, simplemente vertiste información. Otro dato muy normal de una hoja de datos medible pueden ser ventas. Por ejemplo, que tú quieres saber una tendencia de ventas, pues a lo mejor en el día 1 vendiste tanto, día 2 vendiste tanto, día 3 vendiste tanto, 4, así sucesivamente hasta un cierto tipo. Lo recomendable y para después en otras herramientas tener información, yo digo que es mínimo tener en 16 datos, aunque sea 16 datos, con eso ya puedes tener cierta información de algo. 16 datos, si ya tienes más, mejor. No te recomiendo que llegues a 1000 datos porque ya pasó mucho tiempo que pudiste haber analizado, pero ponle tú unos 30 datos. Por ejemplo, en este caso, si quisieras medir las ventas o quisieras ver una tendencia de ventas, puedes medirla de un mes, por ejemplo. De un diario, un mes, 30 datos, excelente. ¿Ok? O, por ejemplo, lo de ladrillos, hablaba, 60 ladrillos también es un buen número. Ok, entonces la idea a través de la medición de la hoja de datos es que tú tengas ya una hoja de control, por así decirlo, que después vas a usar con herramientas estadísticas. Pero hasta ahí vamos a también decir. La hoja de datos cuantificable, por otro lado, no habla de situaciones que tengan que ver con el sistema métrico decimal. Literalmente también su nombre lo dice, cuantifica. ¿Qué es esto? Cuando tú eres así, uno, dos con los dedos, estás contando, estás cuantificando. No es algo que tengas que usar una regla, una pesa o algo similar para medir, ¿sí? El cuantificable es una cosa que se tenga que contar normalmente para, digamos, palabras cualitativas o para situaciones cualitativas. Ejemplo, grado de satisfacción, que tú le preguntaras a 80, a 50 clientes en un restaurante de comida japonesa, el grado de satisfacción, en donde tú tuvieras muy contento, contento, medianamente contento, poco contento y nada contento. ¿Ok? Y si tú le preguntaste a esos 80, esta es cuantificable. ¿Por qué? Porque de alguna manera no estás teniendo variables cuantitativas de peso, de medición o algo similar, algo que puedas fácilmente tener a la mano, sino simplemente estás calificando o contando las percepciones. O por ejemplo, cuando estábamos chicos, alguna vez a alguien se le ocurrió, por ejemplo, ¿cuántos carros blancos pasan por la carretera? Perfecto. Ahí en ese momento estás contando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dices, ok, el primer día que hice la medición salieron 20 carros blancos, el segundo día 30 carros blancos y así sucesivamente también estamos cuantificando. En el caso de la calidad, muy normalmente también lo hacemos para revisar defectos. ¿Qué es esto? O por ejemplo, en el ejemplo que tenemos en la imagen, hablamos de una industria de textiles en este caso, ¿sí? Y la industria de textiles está midiendo cuántos errores, de qué tipo, en qué día salieron. Por ejemplo, el tejido manchado en el primer día fueron 4 casos, en el segundo día 3 casos, en el tercer día 6 casos, en el cuarto día 1 caso salió. Así sucesivamente para checar cuánto o cuándo fue la situación que tuvieron más defectos y de qué tipo, ¿sí? Este ayuda mucho para empezar a determinar cuál es el defecto más común. Muy bien.
¿sí? Y más común desde una perspectiva cualitativa. En este caso no está diciendo, si fuera de medición, diría medición del tamaño de la mancha de tejido. Ahí sí lo puedes medir y depende del día. Si a lo mejor un día tuviste una mancha acá, otro día tal, ahí no se está preocupando por ningún sistema de medición. Muy bien. Por último, el de hoja de situación de datos por situación de defecto. ¿Qué es la hoja de datos por situación de defecto? De alguna manera u otra, la hoja de situación de defecto lo que hace es, a través de una imagen que próximamente van a estar viendo en este video, ¿sí? A través de una imagen tú puedes poner como radiografía en dónde están o de dónde salen los diferentes problemas. En este caso, o en el ejemplo que tenemos aquí, tenemos una computadora en donde de alguna manera está señalando en donde existe una abolladura o un arañazo para poder transmitirle a otra persona en caso de que no lleve el caso, saber por dónde revise y por dónde no. ¿Sí? Lo hemos visto en talleres mecánicos o en refaccionarias que de alguna manera u otra, cuando tú dejas el carro, te ponen como un carro, un dibujo de un carro y te dicen, mira, ¿en dónde está aquí? Tienes una abolladura acá, y te hacen señalamientos de eso. Esto es muy bueno. Es más, como casi me gusta como historial clínico, en donde tú ya no necesitas simplemente que te lo lleve siempre la misma persona. A lo mejor es una buena manera de heredar el caso a alguien que está ahí. Por ejemplo, si tienes 20 trabajadores, en vez de estar viendo una escritura de alguien que puedes tener una percepción diferente, de alguna manera u otra, una imagen dice más que 1000 palabras, y entonces la persona ya no tiene que revisar todo desde cero, pensando que son colegas y a lo mejor el otro se faltó por algo así. Entonces es una excelente manera de transmitir datos. Es una manera, por ejemplo, si tú estás, por ejemplo, trabajando en la construcción y quieres hacer cierta cosa, a lo mejor un croquis o algo, dando una señalización. O, por ejemplo, en la lavandería, a lo mejor si tienes alguna situación especial o algo que tienes que hacer una señalización, en vez de que de alguna manera u otra la persona tenga que buscar desde cero, tú de alguna manera ya le pides hacer señalizaciones en dónde y en dónde y en dónde revisar. ¿Sí? O en caso de que tengas alguna empresa de reparación de celulares, ni te digo. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con reparación es excelente esta herramienta. Yo creo que es con lo que partes. Y de hecho, estas hojas las imprimes N cantidad de veces y la idea es que después de esto, mi recomendación, lo que yo haría en caso de tener una empresa así, es hago esto para después cuantificarlo en algo así. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera esta empresa que tiene la de los la de las tabletas o la de las portátiles, ¿sí? Entonces ya empiezo a tener varias hojas en donde tengo varias señalizaciones y al transcurso de un mes, por ejemplo, hice 50 hojas de este tipo. Ah, ok, perfecto. Ahora, como tengo fecha, tengo departamento y tengo observaciones, lo único que hago es empiezo a vertir la información, es decir, ok, ¿cuántos casos tuve de estos? ¿Cuántos casos tuve de estos? ¿Cuántos casos tuve de estos otros? Alrededor de semanas, días, dependiendo de cuántos datos tengas. Y a partir de eso, después empezaría el análisis. ¿Ok? Y entonces, como actividad 3 o como actividad del miércoles, por así decirlo, porque estamos en el tercer día, es establecer un ejemplo de tu sector de una hoja de recogida de datos medible, cuantificable y por situación de defecto. ¿Sí? Bueno, dejo este video y les agradezco. Quedo al pendiente por WhatsApp.